que tenía Elías al haber hecho todas las cosas que hizo para preparar su altar delante de Dios. However, I think there's even a greater meaning to the water. Pero yo creo que hay un significado más fuerte en relación al agua. The water represented Israel's rebellion and opposition to the ways of God. El agua representa la rebelión de Israel y su oposición a los caminos de Dios. They never wanted God to prove who He was. Ellos no querían que Dios probara quién era. They wanted to serve Baal too. Ellos querían también servir a Baal. And that's why when He said choose, Por eso to serve, Elías les dijo, escojan aquí they para didn't want servir. to. Y ellos no querían. And as they're pouring the water out, Y al estar derramando esa agua, Elijah had them pour the water, not himself. Elías hizo que ellos fueran los que pusieran el agua encima, no él. Because it was their rebellion that was trying to quench God from proving Himself. Porque era su rebelión la que quería apagar a Dios para que Dios no se manifestara a ellos. And He had them pour out 12 water pots representing the rebellion of the 12 tribes of Israel. Y tuvieron que derramar 12 vasijas de agua para que cada una de las tribus derramara su rebelión en aquel altar. Elijah's effectual fervent prayer was totally unlike the frenzied bloodletting of the hysterical 450 prophets of Baal. La oración ferviente y efectiva de Elías no tenía nada que ver en comparación con el frenesí y toda aquella cosa que hicieron los 450 profetas de Baal. Elijah simply approached the Lord Elías simple y sencillamente se acercó delante de Dios and made his request known. y le hizo su petición. Verses 36 and 37. Versículos 36 y 37 dice: Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Isn't that a wonderful picture of prayer? ¿No es esto una figura muy preciosa de la oración? And an expression of Elijah's heart. Y una expresión del corazón de Dios. Oh Lord, hear me and answer. Oh Señor, escúchame y respóndeme, That they will know that you sent me. para que ellos sepan que tú me enviaste, So their hearts be turned back to you. para que sus corazones se vuelvan a ti. The Lord's answer was immediate and overwhelming. La respuesta del Señor fue inmediata y poderosa. There was no question. The Lord heard and answered his prayer. No había ninguna duda de que Dios había escuchado y había contestado esa oración. The fire fell and consumed the burnt offering, the wood, the stones, the dust, and it even licked up the water. El fuego cayó y consumió el holocausto, el altar, y aún consumió todo el agua. Even the rebellion of Israel could not stop God from proving Himself. Aún la rebelión de Israel no pudo parar a Dios de manifestarse a sí mismo. The response of the people was also immediate. La respuesta de la gente fue también inmediata. When all the people saw it, they fell down on their faces, Cuando toda la gente lo vio, cayó sobre sus rostros. and they said, "The Lord He is God! The Lord He is God! The Lord He is God!" Y entonces todos dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. You could see that they were experiencing a revival. Podemos decir que estaban experimentando un avivamiento. Then Israel did something that would have been unthinkable just a few short hours before. Israel hizo algo que parecía que no lo iban a hacer unas horas antes de que esto sucediera. They heeded Elijah's words, Ellos escucharon las palabras de Elías, turned away from Baal, se volvieron de Baal and executed the 400 prophets of Baal y mataron a los 450 profetas de Baal in order to cleanse the land from Baal worship. para poder limpiar la tierra de la adoración a Baal. Wow. Wow. And as the icing on the cake, so to speak, Y así como la cereza del pastel, Elijah pronounced Elías pronunció that the 3.5-year drought would end, que los 3 años y medio de sequía iban a parar and that the Lord y que el Señor would pour out His mercy and blessings upon Israel. iba a derramar sus misericordias y su amor sobre Israel. Wow. Wow. So we might be tempted to think that the story ends with 1 Kings chapter 18.
Y estamos tentados a pensar que ahí se acabó la historia. Israel returns back to the Lord. Ya Israel regresó al Señor. Elijah has a fruitful ministry for the rest of his life, just leading the people to serving God. Y Elías tiene un ministerio fructífero el resto de su vida, llevando al pueblo a adorar a Dios. And everything works out well. Y todo funciona bien. The problem is, El problema es there's chapter 19. que sigue el capítulo 19. And in chapter 19, it takes a sad and unexpected twist. En el capítulo 19 hay un cambio triste y inesperado. Israel almost immediately fell back under the influence of the wicked Queen Jezebel and her worship of Baal. Israel casi inmediatamente volvió a caer bajo la influencia de la mala reina Jezabel y su adoración a Baal. It said Ahab went back and told Jezebel everything that happened. Entonces la gente vino y le dijo a Jezabel todo lo que había hecho Elías. The fire fell. El fuego cayó. God proved himself. Dios se manifestó. And the prophets were killed. Y los profetas los mataron. But you know something very interesting. Y sabes, hay algo aquí muy interesante. Jezebel never said, wow. Jezabel nunca dijo, wow. She says, send a message to Elijah. Ella dijo, envíen un mensajero a Elías. If he's not as dead as those 450 prophets of Baal today, let more happen to me. Y ella dijo, si él no está muerto mañana mismo, como uno de los profetas de Baal, que algo peor me pase a mí. I think that Jezebel's response Yo creo que la respuesta de Jezabel gives us understanding what Jesus warned about, that whoever blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. nos da una figura de lo que Cristo dijo, que aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ese pecado. What is a blasphemy of the Holy Spirit? ¿Qué es una blasfemia en contra del Espíritu First Santo? of all, I do not believe a Christian can do that. Primero, el cristiano yo no creo que pueda hacer eso. But what is it? ¿Pero qué es? Remember that the Pharisees were saying to Jesus, you're doing these miracles by the devil. Acuérdate que los judíos le decían a Jesús, tú estás haciendo estos milagros por Belcebú, por el diablo. And then he warned them, whoever blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. Y entonces Jesús les dice, cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Why is that? ¿Por qué? Who reveals Jesus to us? ¿Quién revela a Jesús a nosotros? It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. We share the gospel, Nosotros compartimos el but the Evangelio, Holy Spirit is the one who reveals. pero el Espíritu Santo es el que lo revela. And when you have a person Y cuando tienes una who persona will continue to see the power of God que continúa viendo el poder de Dios and totally deny the power of God, y niega completamente el poder de Dios, there will come a time va a venir el día where nothing will make him believe. cuando nada lo va a hacer creer. It's not that God is not willing to forgive. No es que Dios no quiera perdonar, It's that he saw the power of the Holy Spirit and said, it's nothing or it's the devil. y es que esa persona vio el poder del Espíritu Santo y dijo, no es nada o es el diablo. There's nothing more God can do for that person. No hay nada más que Dios pueda hacer por esa persona, Because he's seen everything and he goes, it's nothing. porque ella ha visto todo el poder de Dios y ha dicho, eso no es nada. And Jezebel had crossed that line. Y Jezabel cruzó esa línea. She heard about the miracles. Ella oyó de los milagros, And she hardened her heart and said, I'm going to kill Elijah. pero endureció su corazón y dijo, voy a matar a Elías. Elijah's response is both surprising and out of character. La respuesta de Elías fue sorprendente y fuera de carácter. Upon hearing Jezebel's threats, he was filled with fear and he ran for his life. Cuando oyó las amenazas de Jezabel, fue lleno de temor y se echó a correr por su vida. Elijah, who always exhibited fearless and bold devotion to God, suddenly was filled with fear. Aquel Elías que había mostrado siempre valor y una devoción completa hacia Dios, de repente se llenó de temor. After Elijah fled from Jezebel, he became totally depressed, and he asked God to end his life. Cuando Elías salió huyendo de Jezabel, quedó completamente deprimido y le dijo a Dios que aquí se acabe mi vida. The source of Elijah's depression Y esa, la fuente de la depresión de Elías, is not that Jezebel had threatened to kill him, no era tanto que Jezabel lo había amenazado de muerte, or that he was afraid to die. o que él tenía temor de morir. The source of his despair is summed up by his words. La fuente de donde venía ese temor está aquí descrita en sus palabras. He goes, it's enough.
Dijo él, es suficiente. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers. Él le dijo, Señor, ahora toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Elijah had been so certain that Israel would return wholeheartedly to the Lord. Elías había buscado que Israel se convirtiera de todo su corazón a Dios. When they didn't, Y cuando no lo hicieron, he fell into the dark pit of despair. él cayó en el hoyo profundo, oscuro de la desesperación. Elijah thought he had totally failed and that his ministry was washed up and there was nothing more he could possibly do to change the hearts of Israel. Elías pensó que él había fallado, que su ministerio ya no tenía ningún propósito y que él estaba completamente acabado. The fire came down. El fuego cayó It consumed everything. y consumió todo. The rains came. Vino la lluvia. He thought, I can't do anything more for these people. Y él pensó, ya no puedo hacer más por este It's pueblo. enough. Y entonces por eso Elías dijo, basta, Just end my life. quítame la vida. He had hoped that he would be the prophet who would succeed where all the previous prophets had been unsuccessful. Él tenía la esperanza de que él iba a ser un profeta que iba a superar lo que habían hecho, lo que no habían podido hacer los profetas antes de él. But his hopes were dashed. Pero aquella esperanza se murió. And he thought, Y pensó, I'm no better than my fathers. no soy mejor que mis padres. I've been no more successful than the prophets before me. No soy más exitoso que los profetas antes de mí. He felt that life had no more meaning or purpose. Él sintió que su vida ya no tenía ningún propósito. The thing that God put on his heart, La cosa que Dios había puesto en su the thing corazón, that motivated him in his life, lo que había motivado su was vida, to see Israel return to God. era ver a Israel regresar a Dios. And then when he said, there's nothing more I can do, Y cuando él pensó, ya no hay nada que yo pueda he said, hacer, God, just let me die. le dijo a Dios, déjame morir. As believers, we need to have a purpose. Como creyentes debemos de tener un propósito, But we need to have God's purpose. pero debemos de tener el propósito de Dios. And that purpose will give us strength to go on. Y ese propósito es lo que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. But Elijah said, I have no purpose. Pero Elías dijo, ya no tengo propósito. The source of Elijah's discouragement De donde venía el desánimo de Elías was that he misunderstood a number of things about the calling that God had given him and about God himself. es que él no había entendido completamente el propósito completo de Dios y lo que Dios quería que él hiciera. See, his source of discouragement was with himself and with God. Él estaba desanimado con él mismo y con Dios. You know, sometimes we're saying, God, I'm going to be trusting you. You're going to give me a breakthrough in my church. You're going to be a breakthrough in my home. You're going to give me a breakthrough in evangelism. Sí, a veces decimos, Señor, yo estoy confiando en ti, tú me vas a dar victoria en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo. And we're praying, we're doing everything we can, Y estamos haciendo todo lo que podemos y estamos orando and nothing happens. y nada pasa. We think, God, I've done it all, and it's been fruitless. Y decimos, Dios ya hizo todo y no hay fruto. But we need to see things from God's point of view. Pero tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. First, Primero, God had not called him to be successful, but to be faithful and obedient. Dios no lo había llamado a ser exitoso, sino a ser fiel y obediente. Whether or not Israel responded to the Lord was not Elijah's responsibility. Si el pueblo de Israel respondía o no a Dios, eso no era la responsabilidad de Elías. The Lord had called him to be a faithful witness and a messenger, Dios solamente lo había llamado a ser un testigo fiel y un mensajero. and Elijah had done so with flying colors. Y Elías había hecho eso tremendamente bien. When you share the gospel with someone, Cuando tú compartes el evangelio con alguien, if you are doing it by the Spirit, si lo haces por el Espíritu, whether they respond or not, si la gente viene y responde o no, you have been found faithful. tú ya fuiste fiel. It's Jesus who's going to bring forth salvation, not us, but we need to be his messengers. Es Jesús el que va a traer la salvación, no nosotros. Nosotros somos solo mensajeros. It's a responsibility and privilege to pray, but to leave the results with God. Es una responsabilidad y un privilegio orar, pero hay que dejar los resultados en Dios. The second thing La segunda cosa that Elijah didn't understand, que Elías no entendió. there were still things the Lord wished to teach him.
Aún había cosas que Dios quería enseñarles. Elijah still needed to learn, mature, and grow in regards to God and his relationship with God. Elías todavía tenía que aprender, madurar y crecer en su relación con Dios y las cosas de Dios. Life is more than just serving the Lord, but it's growing in a relationship with Him. La vida es más que solamente servir a Dios, es crecer en nuestra relación personal con Él. Our lives have meaning beyond our service to God. Nuestras vidas tienen sentido más allá, un significado mayor que nuestro servicio a Dios. It is of greater importance to develop our fellowship and relationship with God. Es más importante desarrollar nuestra relación con Dios And to learn to love Him more. y aprender a amar de más. God had a purpose Dios for tenía un Elijah's life. propósito para la vida de Elías. He wanted Elijah to continue to grow spiritually. Él quería que Elías siguiera creciendo espiritualmente. Third, Tercera cosa. Elijah needed to realize Elías tenía que darse cuenta that he hadn't failed, que no había fallado and his ministry would ultimately result in a revival y que su ministerio finalmente resultaría en un avivamiento and a turning to God y un regresar a Dios, that the world had never seen before. pero que el mundo nunca había visto antes. We must not judge the impact of our lives simply based on outward or immediate circumstances. Nunca debemos de analizar el éxito de nuestras vidas solamente por ver las cosas en una apariencia inmediata o externa. We need to trust God with things we cannot see and the eternal things that are not yet apparent. Tenemos que confiar en Dios que Él va a hacer las cosas que todavía no podemos ver y cosas internas que no aparecen externamente. A friend of mine, Un amigo mío, he's close to 70 now, él casi tiene 70 años. he had, when he was a young man, he was a heavy drinker Cuando él era joven era un bebedor empedernido and a foul-mouthed person. y hablaba muy mal. And there was this one man who continued to try to witness to him. Y había un hombre que trataba continuamente de testificar. And he prayed, this man prayed for him. Y estaba orando por él continuamente. But every time that this man was witnessing to my friend Y cada vez que este hombre le venía a testificar a mi amigo, Troy would mock him. mi amigo Troy se burlaba de él. But those seeds were planted in his heart. Pero aquellas semillas se quedaron plantadas en el corazón. A few years later, he moved to somewhere else, my friend. Después de varios años, mi amigo se cambió And then he received Jesus. y luego él recibió a Jesús. Later on, he went to Bible school, Luego él fue a la escuela bíblica, became a pastor, se hizo pastor, was married, had a family. se casó, tuvo familia And a few years ago, y he hace was unos pocos 65. años, ahora él tiene 65. And he's praying one day, Ahora, cuando él tenía 65 estaba orando. and the Lord said, phone that man up that witnessed to you like 45 years ago. Y el Señor le dijo a mi amigo, háblale por teléfono a aquel hombre que te estuvo testificando todo aquel tiempo. So he was able to find that man's phone number and in that other place where he was living. Y entonces buscó y encontró aquel teléfono de aquel hombre donde él vivía. And Troy phoned him up, and the man answered. Y Troy le habló y el hombre contestó. He was an old man by now. Él era ya un hombre muy viejo. And Troy said, you remember me? He goes, yes. Y Troy le preguntó, ¿te acuerdas de mí? Y él dijo, sí. I just want to tell you something. Solamente quiero decirte algo. Your witnessing was not in vain. El testificarme no fue en vano. Your prayers for me were not in vain. Las oraciones que hiciste por mí no fueron en vano. I became a Christian shortly afterwards, Yo un poco después de aquel tiempo me hice cristiano. and I've been a pastor for many years. Y he sido pastor por varios años. After Troy said this, Después de que Troy dijo esto, the line was silent. se quedó callada la He línea. goes, hello? Decía, hola, He thought, did he hang up or did what? ¿qué? ¿Colgó? ¿Qué pasó? And then he hears the man weeping. Y entonces oyó a aquel hombre llorar. And he says, a few days ago, I was told by the doctor that I have terminal cancer and the Tyson. Y le dijo, sabes, hace pocos días el doctor me dijo que tengo un cáncer terminal y que me voy a morir muy pronto. And I was praying even the last few minutes Y estaba orando en estos últimos minutos and saying, God, y diciéndole, Dios, I've witnessed, le he I've testificado, shared the gospel, he compartido el evangelio and I've never seen one person come to Christ. y nunca he visto ni una sola persona venir a Cristo. He said, has my life meant anything to anyone?
Y le decía a Dios, ¿qué mi vida ha significado algo para alguien? I've not seen one person turn to you. Ninguno he visto de los que les prediqué volverse a ti. And as he was crying out to God, Y al estar clamando a Dios, the phone rang. sonó el teléfono. Amén. There are things that God is doing through you that you will not know. Hay cosas que Dios está haciendo a través de ti que no vas a darte cuenta. There are lives that God will impact through you that you will not see. Hay vidas que Dios va a impactar a través de ti que no vas a ver. But leave it up to God to sow the seeds that will bring forth a great harvest. Deja en Dios que Él sea el que traiga la gran cosecha. For Elijah to have a greater revelation of God and to come to a deeper relationship with God, Para que Elías llegara a una relación más profunda y más cercana a Dios, he needed to take a journey to Mount Horeb, él tenía que tomar ese viaje al monte Horeb, the mountain of God. el monte de Dios. And so he was there, and the angel woke him up and says, "Eat, for you must go to Mount Horeb." Ahí estaba Elías y un ángel lo despierta, le dice, come porque tienes que ir al monte Horeb. And so for 40 days he traveled to Mount Horeb, the Y por mountain of God. 40 días él caminó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. And when he arrived at Mount Horeb, Y cuando él llegó al monte Horeb, he climbed the mountain, él subió al monte and he was there, and he shared with the Lord the depth of his despair and hopelessness that was crushing his heart. Él estaba ahí y le contó al Señor toda aquella desesperación y desánimo que él tenía, volteó su corazón a Dios. The Lord said, "What are you doing here, Elijah?" Y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Isn't that wonderful? Qué maravilloso, ¿verdad? God was basically saying, "Tell me what's on your heart." Como diciéndole, a ver, ¿qué te pasa? Isn't that true? It's not, tell me what's on your heart, Elijah. A ver, dime qué hay en tu corazón, Elías. And he said, "I've been very zealous for the Lord God of hosts. Y él le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. For the children of Israel have forsaken your covenant and torn down your altars and killed your prophets with the sword. And I'm alone. And now you're trying to kill me." Y le dijo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. The Lord didn't rebuke Elijah for being despondent, El Señor no regañó a Elías por contestarle así, but instead he told him to stand on the mountain where he would receive the answer from the Lord himself. sino le dijo, párate, y allí él iba a recibir la respuesta directa de Dios. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in an earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And afterward, the fire, a still small voice. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. God was the source of the wind and the earthquake and the fire. Dios era la fuente de aquel fuego, de aquel viento, de aquel terremoto. But the presence of God was found in the still small voice. Pero la presencia de Dios se encontró en aquel silbo apacible y delicado. It's the place of intimacy and prayer where we find the presence of God. Es en ese lugar de intimidad y de oración donde encontramos la presencia de Dios. Elijah had seen the power of God, Elías había visto el poder de Dios, but now he was going to hear the voice of God in a clearer way than he's ever heard before. pero ahora va a oír la voz de Dios de una manera tan clara como nunca lo había hecho antes. A still small voice on Mount Horeb. Un silbo, una voz apacible y delicada en el monte Horeb. What does Mount Horeb represent? ¿Qué representa el monte Horeb? Then Horeb in Hebrew means desolate or solitude. Horeb en hebreo significa desolado o soledad. It represents the place where we leave all our cares and disappointments and pains and problems and distractions behind. Es el lugar donde nosotros venimos a entregarle y dejar allí todos nuestros
desesperaciones y problemas y desilusiones en la presencia de Dios. And we climb Mount Horeb to hear from God. Y subimos al monte Oreb para oír de Dios. Horeb can represent our prayer closet, our devotional time, Oreb representa nuestro lugar de oración, nuestro tiempo de oración. where we spend time studying His Word, Cuando pasamos tiempo estudiando su palabra, sharing our hearts with the Heavenly Father, compartiendo nuestros corazones con nuestro Padre and Celestial hearing from His Holy Spirit. y escuchando de su Espíritu Santo. We need to leave our worries and cares and disappointments at the base of the mountain as we climb up it. Tenemos que dejar aquellos cuidados y preocupaciones y decepciones a la base del monte Oreb y luego subir a la presencia de Dios. It's significant that Elijah heard from the Lord at Mount Horeb. Es significativo que Elías escuchó la voz de Dios allí en el monte Oreb, Because the Bible has another name for Mount Horeb. porque la Biblia tiene otro nombre para el monte Oreb, It's Mount Sinai. es monte Sinaí. Some 63 chapters of the Old Testament are devoted to events that took place at Mount Sinai, Mount Horeb. Hay cerca de 63